Amigos, ya estamos de regreso y recuerde que estamos iniciando el segmento de psicología. Edmundo Sánchez ya está en el estudio con nosotros. El día de hoy el tema está muy interesante porque hablaremos sobre el complejo de superioridad. ¿Eso con qué se come? Edmundo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Edmundo, bienvenido. Estar aquí como cada mañana. Con la cumpleañera el día de hoy. Claro, eso tendríamos que empezar por ahí. Me da mucho gusto pues estar aquí en el holgorio y sobre todo porque me va a tocar pastel. Sí, ahorita vamos a Lo comer mejor. pastel, muchas Es la gracias. mejor parte de eso. No, no te creas, es broma. Yo la verdad que sí estoy como muy contento de todas estas manifestaciones de cariño Qué lindo, ¿verdad? que tienen o que tenemos contigo, yo me incluyo. Y gracias. creo que algo que dijo Ángel es muy cierto, ¿no? Es algo que te has ganado a pulso. O sea, Ay, gracias. es impresionante la energía y la sonrisa con la que estás aquí todos los días, Ay, ¿no? Y muchas gracias. digo, yo tengo, no sé, al igual que Javier, como miles de años en medio. Javier, ya está resonando, Javier. Ya se quejó Javier allá del otro lado del estudio, pero es cierto, es decir, creo que la primera vez que yo hice medios fue en 1988. Así que ya andamos rasguñando los 30 años de estar en este Híjole. negocio. Y te lo digo porque realmente no es fácil encontrar una persona que esté con esa sonrisa, con esa actitud, con esa manera, ¿no? Tu calidez. Además, algo que te quería decir, y lo quiero decir públicamente al aire, me gusta mucho tu calidez, ¿no? Es una Gracias, persona sí. muy cálida, que me recibes y me saludas con mucho cariño todos los días. Y eso no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil mantenerlo y conservarlo. Y creo que sepas que lo admiro mucho, además de que lo aprecio y lo disfruto, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí voy a volver a llorar. Ya estamos en tema. Ya estamos en tema. Y ya no te voy a decir más porque entonces voy a empezar a crear un complejo de superioridad. Dale. A ver, justamente de eso Ay, vamos a bueno. hablar, Edmundo. Es complicado esto del complejo de Superioridad. superioridad porque, bueno, en la psicología, cuando hablamos de este tipo de cosas, todo se vuelve complicado. La mente y todos los recovecos de la personalidad y sobre todo el inconsciente, pues son una serie de mecanismos que al final muchas veces acaba siendo como lo contrario, ¿no? Si te vas con la finta de ciertos nombres, te vas con la finta de ciertas cosas que la gente dice, y lo he dicho aquí en algunos programas, ¿no? Cosas que la gente toma de la psicología y de pronto las utiliza en un lenguaje popular y dice barbaridades, ¿no? Por ejemplo, fulano tiene mucha personalidad. Eso es una barbaridad, es una aberración, no se puede decir eso. Es No totalmente existe. incorrecto, no, porque la personalidad no tiene cantidad, es decir, todos tenemos en cierto sentido la misma cantidad de personalidad, es algo que ni siquiera se puede expresar así. Entonces, es cómo es tu personalidad o qué aspecto tiene, o podríamos decir una persona que tiene una personalidad muy atractiva, muy magnética, que tiene mucho carisma, que tiene don de gente, eso sí lo podemos decir, o es muy imponente su presencia, ¿no? Podríamos decir tipo de cosas, pero decimos tiene mucha personalidad, pues es una aberración, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Es como decir, este es más ser humano que este, ¿no? O sea, no se puede. El otro es la histeria, por ejemplo, ¿no? Eso está histérico. Esa es otra parte que utilizamos con mucha frecuencia, que pensamos que la histeria es el que grita como loco desaforado. No, la histeria es todo un trastorno psicológico muy complicado y que en mucho la parte más importante de la histeria para nosotros en la psicología no es el grito desaforado que se puede llegar a presentar. Para nosotros en la psicología, la parte más importante de la histeria es la conversión que hace la persona de emociones y pensamientos al cuerpo, ¿no? O sea, cómo enferma el cuerpo, ¿no? Un histérico puede provocarse parálisis, ¿no? En el cuerpo mental, ¿no? O sea, que no tiene nada físico, pero que a través de la conversión del problema psicoemocional lo convierte en algo físico y existen algunos paralíticos que no tienen nada físicamente, orgánicamente, sino que está una parálisis, es un caso extremo de histeria, ¿no? Entonces, el complejo de superioridad, pues es algo parecido, es un término que utilizamos con mucha frecuencia y que de alguna manera, pues pensamos que a lo mejor es el que se refiere al que se cree mucho, ¿no? Entonces, y sí podría ser, como pasa con la histeria, donde sí existe ese signo o ese síntoma del grito desaforado, ¿no? Del que se acelera, que no necesariamente es el más importante. En el complejo de superioridad también habría esta parte en la que tú ves a la persona con un dejo de, valga la redundancia, de superioridad, de que tiene como una mayor importancia, que en el fondo se convierte en un mecanismo de compensación, ¿no? Es decir, casi todos los complejos y los mecanismos de defensa van queriendo establecer como un equilibrio, como una compensación, como
como no querer sufrir, digamos, para ponerlo de una manera Como muy que se sencilla. protege. Como una protección, Ajá. exactamente. De hecho, por eso los mecanismos de defensa se llaman de defensa, porque están queriendo proteger, están queriendo defender la integridad de la psique, del que dice yo soy acá adentro. Entonces, el complejo de superioridad es este mecanismo, inclusive un poco reactivo, un poco sublimado, de defender la parte interna de una inseguridad, de un aislamiento, de una incapacidad, y que sale proyectada como una forma de autosuficiencia, ¿no? De yo me creo muy fregón. Entonces hay un, digamos, un ego debilitado que aparenta, es como, no sé si se me vino esta imagen, es como un fulanito de 1.5 metros que se compra una armadura de 2 metros, ¿no? Ok, como salen las caricaturas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces te da esa como apariencia, ¿no? De que está así como muy fortachón, muy bien, pero en realidad adentro está debilitado y le cuesta muchísimo trabajo generar relaciones cercanas, de intimidad, afectivas. Y entonces genera una paradoja pues muy gacha, ¿no? Para el que lo sufre, porque es en esa, imagínate, ¿no? El que está en esa pequeñez queriendo proyectar una grandiosidad y que lejos de generar una aceptación o un acercamiento, genera un rechazo, entonces se siente todavía peor, ¿no? Entonces la pasa muy mal, ¿eh? Quien tiene realmente un complejo de superioridad, la pasa muy mal. Y por ejemplo, nosotros, ¿cómo podemos hacer cuando identificamos a una persona que sufre, ahora sí que esté mal, ¿no? El sentirse superior a las demás personas, ¿cómo podemos nosotros ayudarlo a que aterrice, oye? No podemos. No se Aléjate puede. de ahí, Aléjate, corre, oye, y cuéntaselo lo que Cuéntaselo pasa. con qué confianza le tengan. No puedes, ¿no? Esto, justamente ayer hablaba en la noche sobre el tercer secreto de la felicidad aquí en Tijuana. Ese fue nuestro tema de conferencia. Y una señora que estaba ahí participando insistía, ¿no? Es decir, hizo como 3 preguntas diferentes y las 3 preguntas estaban encaminadas a cómo le hago con el otro. Ajá. Y yo le contestaba, no le haces, ¿no? O sea, con el otro no le haces, tienes que hacer contigo. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y decía, pero si la persona me insulta y no sé cuánto, si la persona te insulta, tú le dices, la próxima vez que me levantes la voz o me insultes, yo me voy a desaparecer. Ok. Así. Sí, Tranquilamente. Exactamente, tranquilamente, porque finalmente, ¿qué control puedo yo tener sobre el otro? Ninguno. Puedes invitar a la conciencia, eso es quizá lo único que pudiéramos hacer en un momento dado, ¿no? O sea, ¿te has dado cuenta que levantas la voz cuando te pregunto tal cosa? ¿Te has dado cuenta que cuando tocamos este tema te alteras? ¿Te has dado cuenta? Eso es invitar a la conciencia y es como lo único que puedes hacer, porque de ahí en fuera estás queriendo como hacer que llueva mañana, ¿no? Y no se puede. Es imposible. Ahora, no confundir también, porque es muy común esto, ese complejo de superioridad del que hablábamos, ¿no? De esa como una especie de prepotencia fabricada, con la egolatría, porque se confunde con mucha frecuencia, ¿no? La egolatría es esta adoración de uno mismo, ¿no? O sea, enamorado de uno mismo. Qué guapo soy, qué como la canción, soy, qué bonito cómo me soy, quiero. cómo me quiero, ¿no te acuerdas? Sí, no. Qué guapo amanecí. Tu dotes de tenerme aquí con ustedes, ¿no? Sí. Entonces, que eso es parte también de otra instancia psicológica, ¿no? Y que puede como traslaparse, ¿no? Puede ser un poco egolatría, un poco complejo de superioridad, pero hay otras instancias, ¿no? Que hay que ir separando y que a veces se confunden, el egocentrismo, la egolatría, el egoísmo y el pobrecito egoísmo que paga los platos rotos porque la gente piensa que es algo malo, algo negativo, ¿no? Oh. Y hay un egoísmo muy sano, muy sano. Es muy curioso eso. Existe el egoísmo sano, sí, entonces. Sí, de hecho. Fíjate que en inglés es interesante porque en inglés la palabra selfish es una palabra que tiene una connotación negativa. En español solamente existe egoísmo y en inglés existe egoism, ¿no? Okay. Entonces, en inglés el egoism es algo sano, es algo positivo. Y el selfish es el malo. El selfish es el malo, exactamente. Okay. Entonces, en español es complicado explicar esto, porque hay ese egoísmo en el que primero yo, luego yo, al último yo, y a mí me vale todo el mundo, que ese es el selfishness. Y está el otro, que es el egoism, que en español sería también egoísmo, en el donde yo aplico mis propias ideas para tomar mis decisiones de vida. Okay. ¿No? Si tú piensas en cómo podríamos definir rápidamente el cristianismo, pues es un estilo de vida basado en las ideas de Cristo. El budismo es un estilo de vida basado en las ideas del Buda. El marxismo es un estilo socioeconómico basado en las ideas de Carlos Marx. El egoísmo es un estilo de vida basado en mis ideas.
¿no? En lo que yo pienso. Que la misma palabra lo dice. Así es, entonces, y eso es necesario, ¿no? O sea, se requiere una cierta cantidad de egoísmo sano para poder vivir bien, porque si no aplicas tus ideas en tu vida, acabas viviendo la vida de otro. O sea, lo que es importante para el otro, y eso ya en mucho pues es una forma de codependencia. ¿En quiénes se da más el egoísmo? Ahora sí que aquí no hay sabores, ni colores, ni edades, ni... No, y es muy géneros. difícil, es muy difícil trabajar el egoísmo sano porque estamos acostumbrados a tienes que pensar primero en el otro. ¿Perdón? Sí, tienes que pensar primero en el otro. No es cierto. Tengo que pensar primero en mí. Hace muchos años estaba en un programa de radio y estábamos hablando de algo parecido. Me dijo, ¿quién es la persona más importante para ti de tu vida? Me dijeron, ¿tus hijas? Dije, por supuesto que no. La Soy persona yo. más importante en mi vida soy yo. Y eso, fieras que en algunos talleres que tenemos, a la gente le cuesta trabajo, porque a veces cuando es adecuado yo le digo a la gente, a ver, repite conmigo, la persona más importante de mi vida soy yo. Vieras que les cuesta No trabajo lo quiero decirlo. decir. Como que dicen, no, ¿cómo? ¿O qué, ¿Cómo voy a ser Oye, qué egoísta. Oye, y si está la esposa o las hijas a un lado, así viendo, como así que, como, a ver qué vas a decir. Atrévete a decirlo, ¿no? Sí. Oye, Es Edmundo, difícil. pues con lo que nos dices, nos queda claro que nos falta una palabra entonces aquí en México, ¿no? Para poder definir también el egoísmo. Sí, decías que allá en Estados Unidos está selfish y egoísmo. Necesitamos entonces, una palabra. Aquí como nos falta para- una. Claro, claro. Cuando hablamos de ese egoísmo, que es como más en mala onda el selfish, tiene más que ver con un egocentrismo. Se va hacia ese No me rango. hagas esto. Ok. Esa es la parte más como egocéntrica. Ay, pues si tienen dudas, quieren compartirnos algo, pues estamos totalmente en vivo. Comuníquese con nosotros, 973-4826 o 619-688-2000. Edmundo, nos compartes tus datos de contacto, por favor. Con muchísimo gusto. Me pueden encontrar en el 619-618-2864, el teléfono de San Diego, pero ahí le puedo yo poner una consulta tanto en Tijuana como en San Diego, 619-618-2864. Recuerdo que este fin de semana tenemos el curso La Ruta de las Parejas Felices, sábado 27 en Tijuana. Informes 664-120-1027. Hay una promoción especial que se me había pasado a decir. Dígale que lo escuchó en la 1470 o que lo vio aquí en Uniradio TV y le vamos a hacer un descuento especial para este curso de fin de semana. Así que llame ahora mismo 664-120-1027 y pregunte por el descuento especial para la gente que nos ve y nos escucha aquí a través de Uniradio. Y el domingo lo tendremos en San Diego el curso también, 619-618-2864. Perfecto, vamos a una pausa comercial, pero antes, Lidia, ¿qué tienes para nosotros?